Dale. Okay, so Steve, we're going to move right into the questions. Okay. So the first one is as follows. What would be your advice when there are different perspectives within the leadership regarding how to revitalize the church? Very good question. Sorry, let me ask this question in Spanish so that they know what we're talking about. Chico, la pregunta en castellano, la primera pregunta sería, ¿cuál sería el consejo de Steve cuando hay distintas perspectivas dentro del liderazgo en cuanto a cómo se debe revitalizar la iglesia? Esa es la pregunta que le hicimos. Ahí Steve nos va a responder. A good place to start, just for, this is for me, I just want to practice my Spanish. So I'm going to read a verse in scripture and then I'll give an explanation. This is the verse that the chapter in the book is themed on. Entonces, bueno, Steve nos va a comenzar a explicar leyendo un versículo de la Biblia, va a practicarlo en español y después va a hacer la explicación de ese versículo. You know the verse well. It's 2 Timothy or 2 Timoteo 4:2. Okay, this is just the best my Spanish will get. I'm just practicing so you guys can help me. Vamos ahí a 2 Timoteo 4:2. Que predicas la palabra que estés a tiempo. This is Reina Valera. Que estés a tiempo y fuera de tiempo. I'm not sure that word. Oh, that's a hard one. Yeah, how do you pronounce that? That's a hard one. Redarguye. Redaguye. Okay. Reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Correcto? Más o menos. Bien. Pray that I will get the gift of tongues one day. Oremos para que tenga el don de lenguas alguna vez. Maybe in heaven. Quizás en el cielo. Okay, back to the question. Thank you for letting me read that. But the part I want to emphasize from that verse is the great patience. Exhorta con toda paciencia, with great patience. La parte que quiero enfatizar, volviendo a la pregunta, de este versículo es la parte de toda paciencia. Exhorta con toda paciencia. So, as I'm beginning to answer this question, the undergirding, the undercurrent of everything I say, the foundation of what I'm saying, I want to build from that statement, because whatever we do in the life of the church, as leaders, as shepherds, to bring about change, needs to be wrapped up and built on a patience, a foundation of patience. Así que todo lo que vamos a desarrollar ahora y donde va a estar basada mi respuesta a esta pregunta va a ser la paciencia. Todo lo que hagamos en el ministerio va a tener que estar envuelto y va a tener que estar basado en cuanto a un ministerio paciente. And one of the reasons for that is because patience is a great expression of love. Y una de las razones para eso es porque la paciencia es una de las grandes expresiones del amor. In fact, if you remember 1 Corinthians chapter 13, the very first description or way to define love is patience. Love is patient. Y de hecho, si ustedes recuerdan 1 Corintios 13, cuando se habla del amor, la primera descripción que se hace acerca del amor es la paciencia. Dice, el amor es paciente. So once we have this in mind and we're checking our hearts, making sure our hearts are ready for the long term and not the short term results, as the book highlights, as the chapter highlights. Cuando una vez que chequeamos nuestro corazón, que esté correcto, con las motivaciones adecuadas, no para lograr los cambios rápidamente, sino estando dispuestos a esperar un camino largo para ver esos cambios, then I think we're in a better position to start to consider the differing perspectives that may be among the leadership.
Entonces recién ahí estaríamos en una buena posición para empezar a considerar las distintas perspectivas que hay dentro del liderazgo en cuanto a cómo revitalizar la iglesia. Sometimes the way patience will help you with different perspectives is by realizing that which perspectives are a priority to address first. Uh-huh. Creo que la paciencia en primer lugar te puede ayudar, una de las formas en las que te puede ayudar es tratando de identificar cuáles son las prioridades que vos tenés que atender en forma primaria. Some perspectives are not the big pick. They're not part of the. I mean, what's a better way to? They're not the. They come at the end. They're the tail at the end of the dog, not the dog itself. Algunas de estas perspectivas que pueden diferir de la nuestra pueden ser perspectivas, como él dice, son la cola del perro, no es lo primero, sino que son cuestiones que vienen en una segunda o tercera línea. And the tail doesn't shake the dog shakes the tail. Y la cola no es la que mueve al perro, sino al revés, ¿no? El perro es el que mueve la cola. So we want to focus on those priorities that Scripture describes that are necessary. And when there are different perspectives on the leadership as to how to revitalize a church, what we want to do is try and bring back those leaders patiently to what are the biblical priorities. And some of those perspectives, without addressing them head on and creating conflict, may be taken care of. Entonces lo que intentamos hacer es, cuando están estos líderes o estos aspectos donde hay diferencias en cuanto a criterio de liderazgo, no es ir a un combate contra estas personas, sino es establecer las prioridades que la palabra establece. Entonces, con paciencia ir trabajando en esas prioridades para que estos puntos en donde diferimos puedan ser, podamos tener un encuentro y podamos subsanar esa diferencia. So if one brother is saying, I think, his perspective is we should be doing more evangelism, or another brother's perspective is we should just be preaching the word. Another brother's perspective might be we need shorter sermons. Another perspective might be, well, we need to do more counseling because people are really hurting. Those aren't all, none of those are bad things. Entonces, vos podés tener estos distintos criterios, ¿no? Uno te dice, bueno, tenemos que hacer más evangelismo. Otro dice, no, tenemos que centrarnos en predicar la palabra. Otro dice, tenemos que buscar sermones más cortos. Otros, bueno, crecer en distintos aspectos de la iglesia, y ninguna de esas áreas son malas en sí mismo. And they're all things you that are biblical in one sense and part of a healthy ministry. So rather than shut those brothers down, if they're saying things that are true, and thank them for their perspective. Thank them rather than thinking, oh, that's a different perspective and it's an unbiblical perspective. If it's not an unbiblical perspective, thank the brothers for their perspective. But it just you want to help them see that it may not be the starting point of the links in the chain. Entonces, cuando vos ves que estos hermanos proponen cuestiones que son bíblicas, no hay que desestimarlos, sino agradecerle por plantear criterios bíblicos, pero ser paciente en ellos, en mostrarle de que quizás no son los primeros eslabones de esa cadena, sino que son cuestiones que podrían venir más atrás. Y eso es lo que vas a intentar con paciencia mostrarles. So if a brother says, we need more unity in our church, and I think the way we get more unity is by having more lunches down by the river in the summertime. And another brother saying, no, I think the way we get unity is we need more doctrinal preaching. We need more specific teaching on unity. Well, there are two different perspectives, but they're both right. They're both part of the big picture. Entonces, si un hermano... sorry. You carry on. Entonces, Steve decía, si un hermano, por ejemplo, plantea esto, ¿no? Del tema de la unidad, hace falta más unidad. Entonces, bueno, creo que la mejor forma de hacerlo es que tengamos más almuerzos ahí a la orilla del río en el verano. Y otro dice, no, está bien que hay que crecer en unidad, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en mensajes doctrinales acerca de la unidad. Entonces, son dos formas distintas de abordar la misma necesidad. So, for example, in a youth group, I grew up in New Zealand. Sometimes the mindset was
in the church leadership. If we don't have a youth group in the church, then we will have nothing to keep our young people from going into the world. Entonces, por ejemplo, cuando yo crecí en Nueva Zelanda, en la iglesia donde yo crecí, había un grupo de jóvenes y la mentalidad era que si no había grupo de jóvenes en la iglesia, entonces la iglesia no iba a tener nada para ofrecer a los jóvenes y que los privase a ellos de perderse en el mundo. And some preachers from actually Master's Seminary from California came and were teaching us on a biblical philosophy of ministry. Y algunos enseñadores y predicadores que habían salido del máster ahí en California llegaron hasta nuestra iglesia y nos empezaron a enseñar la filosofía del ministerio de jóvenes. And so they were saying, the purpose of a youth group is not to have fun. That's a byproduct. The main priority is to preach the word and confront sin through the teaching of the word, which was really great, and it was wonderful. And a lot of the younger people were like, "Wow, this is really helpful." But some of the old people were saying, "No, if we do that, we're going to drive them all out of the church. We need to have fun as a youth group." Entonces, lo que estos hombres nos enseñaban es que en esta filosofía del ministerio de jóvenes, la prioridad del ministerio es enseñarles la palabra, predicar la palabra. Y claro, esto trajo mucha claridad y los que éramos quizás más jóvenes, algunos nos plegamos a esto y lo entendimos y lo abrazamos, pero había otros más grandes que decían, no, el propósito es que ellos se diviertan. Entonces, los que venían de California no es que decían que no había que divertirse, sí lo entendían como una consecuencia quizás secundaria de poder tener un buen grupo de jóvenes sólidos en la palabra, pero los otros pensaban, no, si no se divierten, estos jóvenes se van a perder, se van a ir al mundo. But some of the old guard in the Brethren Church that I was a part of were very scared of that because they thought for them having fun was what helped them stay in the church, but they only experienced very shallow teaching. Now these brothers that had theological training and were pastors and understood the value of the word, they had seen ministries flourish in youth groups where, the ones that loved Christ came and they were shepherded and they had fun, but they made the word the priority, not a little addition at the end. Claro, entonces nos plantea esta situación, ¿no? Estaban aquellos que decían, no, si no hay diversión, estos jóvenes se van a ir, y era parte del contexto de esta iglesia de Hermanos Libres donde yo había crecido, a pesar de que ellos tenían una enseñanza muy superficial. Pero cuando llegan estos profesores del seminario, que tenían base doctrinal y teológica y nos empiezan a enseñar esto, ellos mismos también habían experimentado que el grupo de jóvenes crecía en sus iglesias a partir de una enseñanza sólida de la palabra. So sometimes perspectives are different, not because they're wrong, but because they're not in the right order of priority. Así que a veces estas diferencias que se pueden dar en los criterios difieren justamente no porque sean malas, sino porque algunas están puestas en un orden prioritario distinto. So if the perspectives that are being shared are not unbiblical, I want to encourage that. And in a situation like I just described, I want to say, well, that's wonderful. I think we should have fun as a youth group. That's a wonderful idea. Our kids should come and have a lot of fun. But we should also teach the word, shouldn't we? Do we not have room to go deeper and train these children more than just a 10-minute sort of what we used to say, it's an English expression, a sermonette for a Christianette, like Christian light, Yeah. Entonces, claro, si ellos están proponiendo, si las diferencias surgen de hermanos que están proponiendo cuestiones que son, como decíamos recién, que no son antibíblicas, entonces hay que celebrarlo y hay que agradecerlas, pero con el foco en poder enseñar cuáles son las prioridades. Entonces, puedes decir, claro, yo también estoy de acuerdo de que en el grupo de jóvenes los jóvenes se diviertan y puedan venir y pasar un buen tiempo, claro que todos queremos eso, pero también tiene que estar el lugar para poder profundizar en la palabra, para poder entrenar a estos jóvenes y no tener sermoncitos de 10 minutos solamente de forma muy superficial y que todo el foco esté puesto en el entretenimiento. So how I saw this work, this was even before I was a pastor, before I was a seminary, when I was just a young 20-year-old young man involved in serving the church and youth ministry. I saw in one Brethren church that took this on,
with a lot of young people in a university town. The students were hungry and wanted the word, and the Bible study became a Bible study that focused on studying the word for a Tuesday night. It was several different Bible studies that were very scripture focused, application driven, and the young people would then leave and organize activities among themselves and spend time and hang out. And the ministry grew and flourished from like 20 to 30 to 40 up to about 50 to 60 young adults, and they're 18 through sort of 25, that were coming to study the word, and were still having their fun. And it made some of the old elders and old guard that were misunderstanding the priority, it blew them away. They were like, oh wow, we've never seen that done. So sometimes the differences are difference in perspective, not because it's an order of priority, but also because they've never experienced anything else. Entonces nos cuenta el caso de la iglesia esta que él mencionaba, donde él creció, y que él tenía solo unos 20 años, no había ido al seminario, no era pastor, pero él pudo ver cómo esta iglesia se empezó a tomar este modelo, se enfocó en la enseñanza de la palabra en el grupo de jóvenes, y ese grupo de jóvenes empezó a crecer, y venían los jóvenes, y los jóvenes de la universidad, adultos jóvenes, y los martes por la noche tenían estudios bíblicos y se dividían en distintos grupos, y ya después entre ellos mismos empezaron a buscarse en la semana y en hacer cosas que los divirtieran también, pero a partir de la enseñanza y la profundización en la palabra es que este grupo empezó a crecer. E incluso aquellos ancianos que no tenían esta visión, lo empezaron a ver, y también fue algo que les animó y les sorprendió. Entonces, esta diferencia en los criterios no es solamente cuando no hay cuestiones bíblicas, no estamos hablando de eso, no es solamente cuando hay distintas prioridades, sino que también puede ser de que sea algo que ellos nunca hayan experimentado. Estos ancianos de esa iglesia nunca habían visto un modelo de ministerio de esa forma. Entonces, quizás la diferencia que hay en criterios es simplemente porque ellos nunca vivieron algo diferente, nunca experimentaron una manera diferente de hacer las cosas. And then I had another experience. I moved from that church because I started a business and I had to move to another town 3 hours away. And I had a very different experience. It was a very small youth group, and the church wasn't as vibrant as what I'd come from, and it wasn't a university town, so a lot of people my age in their early 20s were not as university minded, not as eager to study the scriptures. But there was a lot of younger kids and high school age that were in this church, maybe 15 to 20 kids. Entonces él va a contar ahora otra experiencia de una iglesia donde él estuvo después de esta que mencionó antes. Él se tuvo que mudar a 3 horas de distancia por un negocio que él estaba emprendiendo, y cambió de iglesia. Y cuando llegó a esta nueva iglesia, no era tan vibrante como la anterior, y el grupo de jóvenes no era una zona donde hubiese universidades, entonces no había tantos jóvenes en esa universitaria, pero sí había algunos jóvenes adolescentes, quizás unos 15 o 20 jovencitos. And there was already a senior pastor, a seminary-trained pastor, who was faithfully preaching the word, and the church was starting to stabilize and mature, and they wanted to grow the youth ministry. Y esta iglesia estaba siendo pastoreada por un hombre que se había entrenado en el seminario y estaba predicando fielmente la palabra. Entonces ellos querían enfocarse en poder hacer crecer el ministerio de jóvenes. And he saw me as one of the guys that was coming in from the other church, and he knew the church. We had a relationship, and he wanted me to try and start a Bible study with the young adults, but also get involved with the youth group, which was a Word of Life Bible study for the high schoolers, and get the young adults more involved to pouring into the next generation. Entonces, como yo venía de esta otra iglesia y era una iglesia que tenía relación con la nueva iglesia y sabían cómo había crecido el grupo de jóvenes en mi iglesia anterior, el pastor me vio como una persona que podría empezar a trabajar con los adolescentes y al mismo tiempo empezar a trabajar con los poquitos jóvenes adultos que había. El trabajo con los adolescentes que había era similar al Club Bíblico, era un ministerio de palabra de vida,
Y el trabajo con los adultos jóvenes, la idea del pastor era que yo pudiese empezar a trabajar con ellos para que ellos se vuelquen a servir a la generación que les seguía, a estos jovencitos, y empezar a ser de influencia para ellos. Now that group of young adults were very passionate. They weren't very spiritually mature, weren't theologically deep, but they were genuine believers. Many of them, I think. I don't know all of them, but they were enthusiastic about trying to help the next generation that was only 5 or 7 years younger than them. So this group in their 20s trying to pour into the teenagers, and so the pastor wanted me to do a study with. And they were already doing a great job on that, and it was starting to grow. And he just wanted me to pour into the young adults so that they could mature and grow. And so I started a study with them, and they were doing a great job. And I would come to the high school ministry on a Friday night, and I saw that over a period of 18 months, not because of my work, but because they were just being faithful and growing, that grew to about 50 kids on a Friday night. Entonces, estos jóvenes adultos que estaban en edad universitaria no tenían formación teológica formal, ni tampoco estaban muy entrenados en la palabra, pero sí eran creyentes sinceros. Y el pastor me pidió a mí que yo empiece a trabajar en un estudio bíblico con ellos y para que ellos después pudiesen volcarse al trabajo con los adolescentes. Ellos ya lo estaban haciendo, de hecho, y estaban muy apasionados por poder trabajar con estos chicos que eran solamente unos 5 o 7 años más jóvenes que ellos. Y en el transcurso de 1 año y medio más o menos, pude ver cómo el ministerio creció y cómo esos 15 chicos que había en la edad adolescente terminó viendo como 50 chicos. No por mi trabajo, sino por la fidelidad de estos hombres a responder a la palabra. And the encouragement, it was a Word Life Bible study, so there was like a 10 minutes of interaction with the kids, a fun time. Then there was a 20-minute teaching time. Then there was 20 minutes of small group discussion, and then about another 10 minutes of wrapping it up. And it was all a Word of Life curriculum. It was also trying to get the kids to read their Bibles. So there was a review on their quiet times and a 30-day quiet time challenge. And a lot of the kids took up the challenge, and kids were starting to read their Bibles, and they were excited to come, and they were inviting their friends. Entonces era formato típico del club bíblico, ¿no? Un tiempito de rompehielo, tiempo de canto, después una presentación del mensaje, después se dividían en grupitos y tenían después unos 10 minutos para poder ya darle la conclusión a ese tiempo. Y estaban estos desafíos de tu hora silenciosa y de hacer una hora silenciosa por 30 días. Y los chicos se engancharon y estaban animados, creciendo. Then the church decided, because this ministry was growing and the young adults, there was another pastor that was graduating from seminary in America, coming back to New Zealand. They wanted to hire him to be the youth pastor and the youth ministry pastor. Entonces, después de eso, la iglesia decidió contratar como pastor de jóvenes a otro hombre que venía de un seminario de Estados Unidos, de vuelta para Nueva Zelanda, y lo contrataron a él como un pastor de jóvenes, para los jóvenes adultos. And because he had been trained at Grace Community Church with John MacArthur, and he had seen, 300-400 young people, high schoolers, 500 high school students listening to an hour-long preaching, he saw that as effective. And so when he came, he saw what was happening there as, not as faithful as it could be. These kids are only listening to 20 minutes of preaching. And it's very pragmatic is the way it got presented. Y como él había sido educado en la misma iglesia de MacArthur, y él veía que había 400, 500 chicos que escuchaban sermones de 1 hora, claro, cuando vino a su iglesia y vio todo el movimiento que había con los jóvenes, pero que finalmente escuchaban un sermón de 20 minutos y en un formato muy pragmático, decía, no es la forma más fiel de poder servir a estos jóvenes. And I would say what ended up happening when he came, everybody just said, he's the pastor now, so we need to listen to him. And he changed it the following year. It changed from that Word of Life program, which, there were some areas that had gaps,
But the thing it was doing well was getting the children into the scriptures, even though it was short. And yes, 20 minutes wasn't that long and we needed more, but many kids had never really been exposed to church. There were a lot of unbelievers, so it was a starting point. And even the kids that were a part of the church had grown up in this Brethren church where they'd never really gotten any Bible teaching. In many cases, only 10, 15 minutes on a Saturday night youth group activity. So this was still more than what had ever been done before. But he thought, we need 40 to 50 minutes of preaching because that's what I've seen in California, and that represents more faithfulness to preach the word, 2 Timothy 4:2. But the students weren't ready, and so the ministry went from 50 kids to 40 kids. By the end of the year, 30 to 20 kids. Within a couple of years, 10 to 15 kids. Entonces, cuando él llega a proponer esto de que los sermones deberían tener por lo menos 40, 50 minutos, lo que estaba pasando es que con el formato anterior, si bien quizás eran 20 minutos nada más, los jóvenes estaban empezando a meter en la palabra. Eran jóvenes, muchos quizás que no habían ido a una iglesia antes o que nunca habían estado expuestos a sermones más largos que eso. Y cuando este nuevo pastor llega y todos lo empiezan a escuchar a él porque es el nuevo pastor de jóvenes y se propone esta extensión en el tiempo de los mensajes, porque él entendía que era la forma más fiel de servir a los chicos, lo que empezó a pasar es que ese grupo que teníamos de 50 jóvenes de a poquito empezó a fluctuar y a caer, y entonces 40, 30, 20 quedaron de vuelta unos 10 o 15 chicos para el fin del año. So now, I'm not saying I agreed with everything that was taught in the Word of Life curriculum, but most of it was pretty good. It was helpful, and what I'm not trying to say is, there was bad doctrine. The kids didn't leave because of bad doctrine. They left because the way the Word of God was being presented came across as just a long lecture. Entonces, esto yo no quiero decir que estaba totalmente de acuerdo con todo lo que Palabra de Vida proponía, pero era algo que estaba funcionando bien con los jóvenes, y el hecho de que ellos hayan dejado de venir, todos estos chicos que dejaron de venir, no fue porque hubiese un problema de mala doctrina. Estaban predicándose buena enseñanza, lo que pasa es que ellos la estaban percibiendo como simplemente una lección demasiado larga para poder aguantarla. So the issue wasn't so much length, it wasn't so much about doctrinal correctness. The issue was the way the Word of God was being presented was kind of boring in one sense. And one thing you never want to be guilty of as a pastor is making students think that God's Word is boring. Entonces el problema no era, como decíamos, doctrinal, y tampoco realmente era el problema del largo del mensaje, sino que la forma en la que estaba siendo presentada la palabra, en algún punto se les volvía aburrido, era aburrida. Y Steve aclara, algo de lo que nunca como pastor vas a querer ser acusado, es de hacer aburrida la palabra de Dios o mostrar a Dios como un Dios aburrido. Better to be shorter and clear and compelling than longer, more doctrine, but dry and lifeless. Es mejor poder presentar un sermón que sea más corto, pero que llame a que sea un mensaje que genere convicción y que sea atractivo para escuchar, que dar un sermón demasiado largo, quizá con pureza doctrinal, pero que termine siendo un mensaje un poco muerto. Now that doesn't mean you should stay short. You want to grow, but you've got to get you have to become, in that situation I described, that preacher needed to grow to be able to be compelling for not just 20 minutes, but for 40 minutes, for 50 minutes. He needed to grow in that, and he needed to cultivate the appetite in the youth. So there seemed to be a lack of patience in that transition. Now, you're always going to lose some. That's not the issue, but what I'm emphasizing is the patience and the difference, back to the question, the difference in perspectives. It wasn't that what was being done was wrong, it was the perspective of it as being wrong, and the way that the change could have come. In one sense, preaching the word for 20 minutes, it was good theology, it wasn't heresy. Preaching the word for 50 minutes, you're preaching truth, that's great. But the children needed to be brought along, and the change needed to take place more gradually.
So the difference in perspective damaged the transition, not the doctrine. Entonces, bueno, nos estaba compartiendo de que lo que él entiende es que hubo quizás poca paciencia. Recuerdan que estamos hablando de ser paciente, ¿no? Y predicar con paciencia y exhortar con paciencia. Entonces, estos chicos que estaban escuchando mensajes de 20 minutos y que les resultaban buenos para escuchar y estaban escuchando buena doctrina, tenían que ser llevados de forma paciente hasta que puedan ellos generar ese apetito espiritual de poder escuchar 40 o 50 minutos sin que esa enseñanza les resulte pesada, les resulte aburrida. Entonces lo que él entiende es que no había ningún problema en predicar 20 minutos o 50, porque la teología era buena y el mensaje era sano, pero al haber esa carencia de paciencia para con estos jóvenes, lo que terminó pasando es que no permanecieron después, ellos se terminaron yendo. No por culpa de ellos, sino lo que entendemos es que faltó este ingrediente de la paciencia. So one of the ways a shepherd cultivates a hunger and an appetite for God's people is by making sure that when he's preaching the word of God, he's making it compelling. He's showing them the richness of the treasure, and they start to lose track of time because they're so compelled by the richness of God's word. Así que una de las formas en las que los pastores deberían mostrar esta paciencia es hacer atractivo su mensaje, mostrarle a la gente un mensaje que los tenga atrapados, que la gente misma pierda la noción del tiempo que pasó porque estuvieron tan inmersos en el mensaje que no les fue una carga. So back to the question about the differences of perspective. I think first of all you have to ask, is the perspectives a difference of biblical or unbiblical? Entonces, volviendo a la pregunta en cuanto a las diferentes perspectivas, en cuanto al criterio para revitalizar la iglesia, en primer lugar, si hay distintas perspectivas, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿son perspectivas o las diferencias surgen porque son unas perspectivas bíblicas y otras perspectivas no bíblicas? If it's in the realm of biblical, then you ask yourself, is it an issue of priority? Are they trying to get the, as we say in English, the cart before the horse? The horse pulls the cart. You have that expression? Yeah, we have it here. Yeah. Entonces, y si ya estás en un escenario donde hay discrepancias, pero dentro de posturas bíblicas, entonces tendrías que evaluar si es una cuestión de prioridades, que quizás estás queriendo poner, como decimos, el carro delante del caballo. So, fun, short sermons, okay, if that's one perspective versus long perspective, the priority, however, is, are we teaching the word accurately, biblically, compellingly for 20 minutes? And then can we stretch that out to maybe get to that point? But if we do the change in 1 week, that's not going to help anybody. Entonces, volviendo a este ejemplo de los jóvenes, si estamos predicando 20 minutos, un sermón que es atractivo para los jóvenes, que estamos diciendo la verdad y que ellos lo pueden sobrellevar bien, pero queremos llevarlos a que escuchen 40 o 50 minutos de un mensaje, y ese cambio lo queremos hacer en una semana, entonces eso no va a funcionar bien. No estamos mostrando paciencia para con esos cambios. So that's just one example in the area of youth. If there's more questions on that, I can be more specific, but I was just thinking more in the area of the leadership having a different perspective as it relates to youth. Bueno, ese fue un ejemplo solo en cuanto al tema, por ejemplo, del Ministerio de Jóvenes, pero si ustedes tienen otros ejemplos o tienen otras preguntas en donde podemos desarrollar un poco más, está abierto a escucharnos. So any clarifying questions, or should we move on to number 2? ¿Alguna otra pregunta que clarifique esto o avanzamos con la siguiente? ¿Nadie? ¿Avanzamos? Avanzamos. Okay. So we're moving Number 2? Number 2. You can read it in Spanish. I have it here in English. So. Ok. Entonces la pregunta 2 es, ¿cuál sería tu consejo para una iglesia que no ora lo suficiente? So, pray, right? Yeah. So the short answer to the question is,
pray that they would see their need to pray more. Bueno, la respuesta corta ante esta pregunta sería orá para que ellos puedan ver la necesidad de orar más. But I also would try and maybe teach on that on some occasions, teach on the subject of prayer. Maybe get some of the leaders and say, hey man, I'd like to do a study on prayer. I feel convicted that this is something we need to consider more as a leadership, as a church, as men of the church. If you don't have a lot of leaders, just invite the men. Say, men, I want to have the men over to do a special study on the subject of prayer. Ask the elders, whoever the leaders are, and then ask the men of the church to come to what we would do here in America. You have different ways of doing it there in Argentina, but you have steak. We just have bagels. So have a breakfast, maybe with bagels or steak, whatever you need in the morning, to do a special study on the subject of prayer, and then break up with the men and say, now we're going to go into small groups and we're going to pray together and practice what we're learning. Entonces, otra de las formas que se proponen es la enseñanza directamente, buscar la forma de poder enseñar acerca de la oración. De repente puedes hablar con los ancianos y plantear esta necesidad que crees que estás evidenciando en la iglesia y proponerte para poder dar un estudio acerca de la oración. Prepararlo bien, quizás es un tiempo donde se puede hacer un desayuno con los hombres, si quizás no hay demasiados líderes o demasiados ancianos. Simplemente los hombres de la iglesia, te juntás con ellos, se hace un desayuno, se expone el tema de la oración, después se separan en grupos pequeños y directamente ahí practican y se ponen a orar. Y de esa manera estás también trabajando para mostrar la importancia de la oración en la iglesia. Another practical way of increasing the appetite and desire of the people and the leadership of the church towards prayer would be to make a priority with the leaders to pray. Ask them for a special time, like an elders meeting, for example, to say, hey, before we start, can we just pray? And hear some subjects that we can pray about. You can bring, subjects, put it in a text or whatever, say, hey man, these are some things we need to be praying about. My heart is burdened for this situation, this family in our church that is going through a very difficult season of sickness, or a family that is going through financial difficulty, or a family who's going through some conflict issue. So can we pray for them before we start our agenda for the evening and our leadership time? Otra manera también es directamente cuando vos estás reunido quizás con otros ancianos, con otros líderes del ministerio, antes de empezar la reunión, proponer orar. Llevar ahí los motivos de oración, plantearle, mira, estoy preocupado por esta familia que está atravesando una prueba de salud o financiera o lo que fuera, y antes de comenzar, antes de meterse a hacer cualquier otra cosa, disponer un tiempo para orar, compartir los motivos de oración y poder orar juntos. And this goes back to question one a little bit. If you have different perspectives, how do you bring unity and understanding? Well, plenty of people may reject your good ideas. Plenty of people might have different perspectives of your ideas about what we should do in the ministry. How do we revitalize the church? But no one will reject a suggestion to pray. I've never found that. I've never found someone, maybe once or twice, but usually it reveals a hardened heart. Very rarely will anybody reject your willingness to pray for them or pray more. Y esto nos lleva de vuelta un poco a la pregunta 1, ¿se acuerdan acerca de la paciencia que tenemos que tener para cuando hay perspectivas diferentes en cuanto a los criterios de revitalización de la iglesia? Hay mucha gente que puede oponerse a tus criterios para revitalizar la iglesia, pero no creo que nadie se oponga a un pedido de oración, no que no oremos, que si vos proponés vamos a orar por algo, él te diga no. Bueno, él nos dice, no recuerdo haber tenido casos así, o quizá uno o dos, pero bueno, eso revelaría un corazón muy endurecido. And one way we can model this is when people come to us with prayer requests and say, hey, pastor, or hey, brother, would you pray for me? We don't want to just say, yeah, sure, I'll do that.
and then forget about it. So one thing I try to do when that happens, because I know myself now, after so many years, I've said sure, but I've never gotten to pray. Before I take on that extra accountability before the Lord, I'll say, sure, can I pray right now? Can we pray here? In the church, if we're in the church on a service on Sunday, what better place to pray as Christians? And people see that and they wonder, hey, what are you doing? Well, they're praying. Oh, wow. Well, yes, it's the church. Where else should we be praying? Right. Entonces, una forma de modelar esto es que, por ejemplo, cuando hay gente que se te acerca a compartirte algo por lo que quieren que estés orando, orá ahí mismo con ellos. Si estás en la iglesia, ahí en un banco, te pones a hablar con ellos, y eso, él dice, yo ya me conozco bastante bien después de tantos años de que cuando alguien me pide algo, me olvido de orar. Entonces, lo que hago es orar ahí mismo con esa persona, entonces los demás lo empiezan a ver, y hasta pueden preguntar qué es lo que están haciendo. Bueno, estamos orando, qué mejor lugar que la iglesia para orar. Esa es una forma práctica de poder animar a la iglesia a orar. So one way to protect your heart from what we call the great Christian fraud, saying I'll pray for you but never doing it, is to say, let me pray for you now. Y una forma de guardarte de este gran fraude cristiano que le llaman al hecho de cuando decimos sí voy a orar por vos y nunca orás, es orar ahí mismo. Orar cuando el pedido se presenta con este hermano. So, intentionally organizing teaching times and opportunities to pray, study, the leadership, and then personally, being ready to pray for someone when they ask for it. Así que una de las alternativas prácticas, como decíamos, es buscar intencionalmente lugares para poder enseñar acerca de la oración, orar con esos grupos de hombres, y después cuando de manera personal alguien viene a pedirte oración por algo, tratar de aprovechar esa ocasión para orar ahí directamente con esta persona. Great. We good on that? ¿Qué les parece, muchachos? ¿Está claro? ¿Quieren repreguntar algo en cuanto a estas preguntas que hicimos? ¿O avanzamos? Okay, number 3. ¿Nadie? Vamos con la 3. Entonces, la pregunta 3 sería, ¿cómo debería responder un pastor cuando la iglesia se queja acerca de falta de mensajes emocionantes y muestra resistencia hacia la predicación expositiva? Yeah, that's an interesting one. The question says when the church complains, so maybe that I would just maybe rephrase the question. It may be not likely the whole church. It's usually just some people in the church. Ahí dice, yo replantearía la pregunta porque, como decíamos la pregunta, ¿qué pasa cuando la iglesia se queja de esto? Es muy poco probable que la iglesia se queje en general de esto, quizás son 2 o 3 que se están quejando. Entonces, quizás por ahí iría la pregunta. But if it is the whole church, let's just start with that. Let's say it's the majority of the church. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda a la pregunta y digamos que sí, que está el caso en que la mayoría de la iglesia se está quejando. This kind of comes back to some of what I shared in the example about the youth ministry in question 1. Esto es parecido a lo que pasaba con este grupo de jóvenes, ¿no? En el punto 1, en la pregunta 1. Todos estaban resistiéndose a este tipo de enseñanza. Cultivating the appetite of God's people to love the word. En primer lugar, como pastor deberíamos enseñarle a la gente y tratar de que la gente pueda cultivar ese apetito por la palabra, por amar la palabra. And one way you cultivate the appetite of God's people to love the word is by showing them how that word applies to their lives. Y una manera en la que como pastor le ayudas a la gente a cultivar ese apetito por el amor de la palabra es mostrándole cómo la palabra de Dios se aplica a cada área de su vida. And this kind of comes back to the second element of the biblical plan for that was in the chapter. He identified
God's plan for church revitalization, and he had 3 principles. One was centrality of the word and prayer, and the second one was application of the gospel. So this question comes back to that issue. Y esta pregunta, bueno, vuelve al punto del capítulo que estábamos leyendo. ¿Se acuerdan que había 2 grandes prioridades en cuanto a este plan? El primero se mencionaba la centralidad de la palabra y la oración, y el segundo es la aplicación del Evangelio. A este punto es a donde llega la pregunta que estamos atendiendo, la aplicación correcta del Evangelio. So when we're showing people how the Word of God applies to their lives and how it can change their lives, that generates excitement in the hearts of God's people. When we can show them how the Scripture can empower them, how the Scripture can bring answers to their questions, that encourages God's people, that strengthens their hearts. Entonces, cuando aplicamos el Evangelio y la palabra a la vida de las personas, cuando vos les mostrás cómo la palabra se aplica al darles entendimiento, al darles respuestas a preguntas que ellos tienen, eso anima el corazón de la gente. Eso los anima a querer conocer más de la palabra. And if I'm preaching and I only have the ability to do that for 40 minutes and not 50 minutes or 30 minutes, better to be clear and compelling for 30 minutes than try and be clear for 30 minutes and then the next 20 minutes confuse everybody. Entonces, si mi habilidad para predicar me permite quizás predicar 30 minutos de una forma que todavía la gente me está siguiendo, de una forma atractiva para ellos y comunicándoles la verdad, voy a predicar esos 30 minutos, no voy a querer predicar 50 minutos, donde los primeros 30 todavía estoy con la gente y los últimos 20 ya los confundí y los aburrí. But you know, you want to grow and continue to expand that. My problem has never been a lack of content. I've never had the gift of a short sermon. My problem is always the organization and arrangement of the content and knowing what to leave out. Mi problema, dice Steve, nunca fue que me quede sin cosas para decir, sino que todo lo contrario, me cuesta decidir primero cómo organizar el contenido y después qué cosas dejar afuera del mensaje. When you're studying the scriptures, you know, and the more you learn, the more you grow, the longer you've been at it, usually you have more content. Most theologically trained pastors don't have a problem with short sermons. They have a problem with too much content and knowing how to arrange it and present it in a way that is clear and compelling. And that comes back to the example I used about the seminary trained pastor who came in and wanted to preach to the students for 50 minutes. He had a lot of content, but they weren't ready for it. They hadn't cultivated an appetite. So they started to associate long sermons and the content of God's word as being long and dull, long and unexciting, you know, as opposed to show us how this applies. Get me excited about it. You know, don't be, we would say in America, don't be vanilla. You know, be something. Vanilla is just bland and boring. Entonces, bueno, volvemos a este punto, ¿no? Como fue en el caso de los jóvenes. Si de repente yo voy a ir a predicarle 1 hora a gente que está acostumbrada a escuchar 20 minutos, ellos van a empezar a asociar los mensajes largos con algo aburrido, con algo tedioso. Y ese es un problema, que ellos vean la Biblia y el mensaje de la palabra como algo que no afecta a sus vidas. Lo que queremos es mostrarle a la gente cómo la palabra de Dios los puede cautivar, aplicando correctamente cada mensaje a cada área de su vida. Now, don't misunderstand what I'm saying. That doesn't mean that the preacher needs to be moving and energetic, you know, super enthusiastic. That may help a little bit, but that is not the ultimate determination. No me malinterpreten con esto. Yo no estoy diciendo que el pastor, el predicador tiene que estar ahí moviéndose o hacer cosas para ser atractivo al público. Hay cosas en las que pueden ayudar, ¿sí? Quizás ser un poco más efusivo en algunas partes, pero no es eso lo principal. If he is praying for God's people, if he's studied
a portion of scripture that the Lord is working in his heart, and he's worked through the text, and he's ready to preach that text. It's not about his personality, it's about clarity of the text. And if he's convicted about what he's saying, the people will see that and they'll be compelled. Entonces, si no va tanto en la personalidad del pastor que esté predicando, sino que si él ha hecho su tarea, ha trabajado con el texto y está orando para que el Señor use esa predicación para impactar la vida de la gente, y él fue convicto por las verdades de ese texto, entonces está listo para predicarlo, y ese mensaje va a ser algo que va a captar la atención de su iglesia, va a ser algo atractivo para su iglesia. You don't compel God's people with the word of God by your personality. You compel God's people with the word of God by being clear and having convictions about the truth that you're preaching. Vos no vas a hacer atractivo el mensaje de la palabra para el pueblo de Dios por tu personalidad. Lo que va a ser atractivo un mensaje para la persona que es del Señor es la claridad en la palabra y tu convicción al poder predicar esa verdad. So, for example, when Hebrews 4, verse 12 says, the word of God is living and active, sharper than a two-edged sword. I don't want to be teaching the word of God in such a way that it sounds dead. And it's just, I'm not giving any solutions, I'm not showing from the text how this text makes a difference to their life. How this text is a living truth that they need to understand. There should be some principles, some understanding that shows them this is the living word of God. Entonces, cuando pensás en Hebreos 4:12, que habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, nosotros no queremos presentar la palabra de Dios como si fuese algo muerto, como si fuese algo que no genera ningún efecto, no, todo lo contrario. Lo que queremos mostrarles es cómo la aplicación correcta de la palabra a la vida de ellos va a generar transformación, va a ser es realmente algo vivo que puede cambiar la vida de la gente. So, just a couple of things to highlight on that section in the book under the application of the gospel. Quiero remarcarles algunas cositas de esta parte del libro que habla de la aplicación del evangelio. He says a faithful pastor, I think this is like halfway through that section. It says a faithful pastor must deliberately and continually teach his people that the gospel is what transforms all aspects of their lives. Ahí en la página 69, por lo menos del libro físico, dice, un pastor fiel debe enseñar deliberada y continuamente a su gente que el evangelio es lo que transforma todos los aspectos de sus vidas. He needs to show the so what, as it were. He says there about 7 or 8 lines down in that paragraph. How do these truths affect your daily life now? Is one of the questions. A shepherd should never assume his sheep understand how to accomplish this. Hay un par de líneas más abajo, dice, aunque todas estas cosas son ciertas cuando se predica la verdad, la pregunta es, ¿y qué? ¿No? O sea, ¿y qué con esa verdad? ¿Cómo afectan estas verdades a tu vida diaria ahora? Un pastor nunca debe asumir que sus ovejas entienden cómo responder esa pregunta. Failing to connect these dots can be part of the reason a once vibrant local church loses its way. Y el autor dice, no conectar esos puntos puede ser parte de la razón por la que una iglesia local que alguna vez fue vibrante pierda su rumbo. So he then asks 3 questions here, gives a couple of areas, 3 areas that the preaching should affect. And this would be good to ask myself when I preach, when I share God's word, when I do a Bible study, has what I'm about to prepare, does my lesson, does my sermon have some of this in it? And he says here, our preaching should address specific ways the gospel transforms relationships with spouses and children. Y acá hay algunas pautas que deberíamos tener en mente cuando predicamos nuestros mensajes, para que el mensaje tenga esta aplicación. Y acá el autor dice, nuestra predicación debe abordar formas específicas y da algunos ejemplos, ¿no?
en que el Evangelio transforma las relaciones, por ejemplo, con los cónyuges y los hijos. It should declare how to be faithful to Jesus at work and with our neighbors. Debe declarar cómo ser fieles a Jesús en el trabajo y con nuestros vecinos. It should lead believers to freedom from the bondages of perfectionism on one end and legalism as they embrace their brokenness, weakness, and sin, knowing that Jesus' sacrifice has paid the price for all of these things. Continúa el autor, dice, debe guiar a los creyentes a liberarse de las ataduras del perfeccionismo y el legalismo, mientras reconocen su quebrantamiento, debilidad y pecado, sabiendo que el sacrificio de Jesús ha pagado el precio por todo esto. A congregation who knows the gospel and has been taught how it should bear fruit in their daily lives will be a church equipped to live out the gospel. Y cierra ese párrafo diciendo: una congregación que conoce el Evangelio y a la que se le ha enseñado cómo éste debe dar fruto en su vida diaria, será una iglesia preparada para vivir el Evangelio. So I think giving some thought in the preaching and the teaching to how this truth that I am preaching this Sunday or teaching this Bible study that I'm teaching to these men or to these young people or whoever, I need to be thinking about those areas. It should be specific ways that transforms relationships, shows them how to be faithful to Christ at work and their neighbors, leads them to freedom from their sanctification battles. It gives them hope in their sanctification, in the fight with sin, in the fight with weaknesses. How to understand that. It gives them hope and encouragement. Entonces, cuando preparas el mensaje, tenés que tener en mente estos factores, de qué manera tu mensaje va a generar todo esto que estábamos leyendo, de qué manera va a afectar las relaciones, ¿no? Como los cónyuges y los hijos, de qué manera va a animar a estos hombres a ser fieles a Jesús con sus trabajos, con sus vecinos, de qué manera va a liberarlos de estas ataduras y de qué manera les va a dar esperanza para este proceso de santificación. Tenemos que tener esto en mente, estas aplicaciones en mente a la hora de preparar nuestros mensajes. Now, having said all of that, even when you do that, you will still get people complaining that your sermons are not exciting or too long. You know. Ahora, habiendo dicho eso, puede que vos hagas todo esto y aún así también seguir teniendo gente que se venga a quejar de que tus mensajes no son buenos o que son demasiado largos. In fact, a dear brother in our church who's been here now for a number of years, maybe 4 or 5 years, when he first came, one of his questions was, why do he said this to another Pastor Jim, that came to Argentina. He said, why do you guys preach so long in this church? De hecho, un hombre que está en la iglesia ya hace algunos años, la primera vez que llegó, le preguntó al pastor Jim, que estuvo acá en Argentina el año pasado, le preguntó, ¿por qué ustedes predican tan largo en esta iglesia? And Jim said, well, is it boring? Is it not clear? Is it not helpful? And he said, oh, no, it's just long. It's a lot to listen to. It's a lot to try and take in 1 hour. There's so much information. I feel like I'm drowning sometimes. You know? Entonces Jim le preguntó, bueno, pero ¿qué sentís? ¿Que fue muy largo o que no fue claro o fue aburrido o qué? Y él dijo, no es nada de eso, solamente que es 1 hora, es un montón de contenido y siento que es mucho para que yo pueda adquirirlo en el transcurso de toda 1 hora. So what became apparent, and one thing he said to Jim was, studies have shown by experts that 20 minutes is really what the average person can handle. Y él le planteó a Jim de que hay estudios médicos o científicos que muestran de que 20 minutos es la franja de atención que una persona puede manejar. And in one sense, going back to what I said earlier, if you can be clear and compelling in 20 minutes, great. Y por un lado, volviendo a lo que dije al principio, si vos puedes centrar un buen mensaje claro y preciso en 20 minutos, adelante, perfecto. In fact, there used to be a woman in Pastor Jerry's church. He just celebrated 25 years a couple of Sundays ago. But when he first started, this older woman would say to him regularly,
pastor, the studies show a good pastor should be able to get done in 20 minutes. Entonces en la iglesia de Jerry, ya ahora van a cumplir 25 años, pero cuando él empezó en esa iglesia, había varias mujeres que le fueron con el mismo planteo y le decían, pastor, hay estudios que muestran de que un buen pastor debería poder concluir su mensaje en un transcurso de 20 minutos. And his answer was excellent. He would say, please pray for me. I'm not that good. In other words, I need longer, right? But he wouldn't say that. He was like, please. She was like, a good pastor must be done in 20 minutes. He would say, well, please pray for me. I'm not that good. Entonces la respuesta de él fue excelente. Le dijo, bueno, por favor, orá por mí, porque yo no soy tan bueno como esos pastores que lo pueden hacer en 20 minutos, así que oren por mí. So, he had a lot of content to share, and sometimes there's complicated truth. You can't get it all done in 20 minutes. But we want to be sure that we're being faithful, that we're helping God's people connect the dots. And maybe one more thing, sometimes there's a place to also teach God's people how to listen to a sermon. Entonces, volviendo a enfatizar esto, ¿no? Queremos ser cuidadosos, queremos marcar y conectar estos puntos de aplicación práctica, y quizás hay veces que no se puede hacer en 20 minutos, hay verdades que llevan más tiempo para desarrollarlo y poder comunicarlo completamente. Pero también quiero marcar que hay un lugar y hay un espacio para poder enseñarle a la gente cómo escuchar correctamente un mensaje. So this may happen in a Bible study. You might teach that, or maybe again, even in the middle of your sermon, or at the beginning of your sermon, when you're laying out in the sermon, here are my points for today. If you get lost in the sermon, just write down the verses. We're going to cover 5 verses today. If you can't keep track of the points and you get lost, just write down verse 1, 2, 3, 4, and 5. And I'll be working through each verse, and I'll let you know when I get to the next verse. So if you are trying to take notes, and by the way, here's the benefit and the blessing of sometimes taking notes. Here's, if you're a person who likes to just listen, go back and get the recording online, and then you want to take notes, that's fine. But for many people, taking notes helps them to listen. This is how we, and maybe you can there's a great book called Expository Listening by Ken Ramey, and you can share some of that. You could even do a whole sermon on some of the truth in that book on how to listen to preaching in a biblical way. Hablando de cómo enseñarle a la gente a escuchar correctamente un mensaje, primero él menciona que hay un libro que se llama no predicación es positivo, sino escucha es positiva, y tal vez lo puede conseguir y poder enseñarle hasta incluso hacer un sermón acerca de eso, cuanto a cómo escuchar, pero también de una forma práctica poder mostrar, quizás cuando estás presentando tu mensaje en la introducción, mostrar cuál va a ser el recorrido que vas a seguir en el sermón y mostrarle los puntos. Entonces de esa manera la gente puede saber dónde está parado en cada momento del sermón, y aún si vos le puedes decir, mirá, si estás tomando nota y en algún momento te perdiste entre los puntos, aunque sea anotar los versículos, y yo te voy a ir dejando saber cuándo vamos a ir moviéndonos de un versículo al otro, y si te perdiste entre los puntos, aunque sea anotar los versículos, y de esa manera esta gente que va tomando notas le va sirviendo mejor para ir escuchando y sabiendo por dónde estamos en el recorrido del mensaje. And one more thing I would say is just ask those people to be patient with you. Say thank you when they criticize or complain. Just say thank you. Please be patient. Please pray for me that I would get better. But please be patient. And you have to grow to cultivate what I'm trying to say, and I have to grow as a better communicator. So will you pray for me? Can we do this together? So bring them together rather than push them away. Entonces cuando tengas personas que quizás sigan marcándote esto, ¿no? De que quizás tus mensajes son muy largos o son un poco aburridos, no te los tomes como un enemigo, pediles paciencia, pediles que oren por vos, y al mismo tiempo marcarles, bueno, mira, ustedes tienen que crecer en saber cómo escuchar quizás mejor los mensajes, yo tengo que crecer en exponerlo mejor, entonces oremos juntos por esto.
hace ahí un equipo con ellos y no te los pongas como enemigos. Number 4. Bien, vamos a la 4. La pregunta 4 sería, ¿cómo responderías a aquellos que creen que el púlpito debería estar más enfocado en las personas que están llegando a la iglesia, los nuevos en la iglesia, y menos enfocado en los creyentes que ya son parte de la iglesia? Two things come to mind rather quickly in regards to that question. Bueno, hay dos cositas que se me vienen a la cabeza, más bien de forma rápida, con respecto a esta pregunta. I would respond with number 1, what does the Bible say that preaching is for? Who does the Bible say preaching is for, primarily? Entonces, en primer lugar, lo primero que yo pondría sobre la mesa es, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la predicación? ¿Qué dice la Biblia? Es primariamente para quién está dirigida la predicación en la iglesia. And ask them, can you show me from Scripture what Scripture says about who preaching is primarily for? Y entonces yo le preguntaría a esta persona, bueno, vos podés mostrar en la palabra qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la predicación, para quién debe ser dirigida la predicación. And their answer should be something along these lines. Well, if it's preaching in the church, primarily the preaching should be for believers. But there is evidence in the New Testament that preaching, even in the church, includes unbelievers. Entonces la respuesta de él debería ser, bueno, si la predicación se da en el seno de la iglesia, la mayor parte de la predicación o el enfoque mayoritario de la predicación tiene que ser para los creyentes, a pesar de que hay evidencias en la palabra de que hay lugar para la predicación hacia los nuevos que están visitando la iglesia. But primarily it's for the edification of the saints, as Ephesians 4 says. Pero en primer lugar, la prioridad es para la edificación de los santos, ¿no? Como dice Efesios 4. So then the next question would be, who do you think is in our church mostly, believers or unbelievers, sheep or goats? Because if it's goats, then maybe I should preach more gospel sermons. But if it's sheep, then shouldn't I be preaching to equip the saints, as Ephesians 4 says, for the work of ministry? Entonces, en segundo lugar, le preguntaría, bueno, ¿cómo pensás que está nuestra iglesia conformada? ¿Hay más ovejas o hay más cabritos? Entonces, si vos pensás que hay más ovejas, la predicación tiene que estar dirigida hacia ellos para poder equiparles. Pero si pensás que hay más incrédulos, entonces el mensaje sí debería estar más orientado hacia aquellos que nos están visitando. So, I want to be clear that my primary job as a shepherd is to equip the saints, to shepherd the flock. 1 Peter chapter 5, right? Shepherd the flock of God. Doesn't say try and catch the goats and turn them into sheep. It says shepherd the flock. Entonces, como pastor, mi prioridad va a ser la de pastorear el rebaño de Dios, pastorear a las ovejas de Dios. Eso es lo que 1 de Pedro 5 nos ordena, ¿no? Pastorear la grey de Dios que está entre nosotros. No me dice primeramente andar a buscar las cabras y transformarlas en ovejas, sino pastorear el rebaño de Dios, pastorear las ovejas. In fact, Jesus, in the night of Passover, not of Passover, after, and in the end of John's Gospel, with Peter in Galilee on the beach, he said, feed my sheep, tend my lambs. He didn't say, attract the goats to Peter. De hecho, cuando el Señor al final del Evangelio de Juan 21 se encuentra con Pedro, la comisión que él le da a Pedro no es andar a atrapar a las cabras, sino que es 3 veces alimenta mis corderos, alimenta mi rebaño, pastorea mis ovejas. So, does that help with that question? Is there any more clarifying questions on that? ¿Hay alguna pregunta o repregunta en cuanto a este punto? ¿O quedó cubierta y avanzamos? Háganme así, a ver si avanzamos, que sea. A ver si están ahí. And that leads to number 5.
Vamos a la número 5. La número 5 es cuán a menudo un sermón que está apuntado específicamente para inconversos se debería predicar desde el púlpito los domingos. And so when we were answering number 4, we said if we study preaching and the concept of what preaching is about in the New Testament, it's primarily directed at edifying the saints, and that was captured in the first principle of this book. We looked at the application of the gospel, principle number 2, but principle number 1 was the centrality of the word, and then principle number 3 was shepherd every redeemed soul. That's the sheep, entonces, not goats. Bueno, esto quedó un poco cubierto con la pregunta anterior, y cuando ves los principios que este libro plantea, el primero de ellos era, no el de la aplicación, sino acá, el de la centralidad de la palabra y de la oración. Entonces, el lugar para la palabra, y cuando vos estudias la predicación en la Biblia, es para las ovejas. Y el tercero es pastorea cada alma redimida. Y estas almas redimidas no son las cabras, sino que son las ovejas. Así que de vuelta, la prioridad de la predicación en la iglesia es para aquellos que son creyentes. So, he says here, even actually under the application of the gospel, boy, I don't know how, it's on page 55 in my book. I don't know what it would be in yours. But it's on he says here, pastors must first preach the gospel. It's like the second paragraph in. Must first preach the gospel for the gospel to be heard. Then he says, this regular preaching of the gospel for all present on a Sunday has its power in 2 ways. The next paragraph, do you have that? Yep. So you could read that, and he says, first, the gospel's power is experienced when the essentials of it are made known. Estamos leyendo de la página 68 del libro, sería el segundo párrafo. Dice, esta predicación constante del Evangelio para todos los presentes el domingo tiene su poder de 2 maneras. Primero, el poder del Evangelio se experimenta cuando se dan a conocer sus aspectos esenciales. And then he says, and he gives a great description of what that looks like. Then he says, next paragraph, second, the gospel's power is known when we preach it throughout the texts of the Old and New Testaments. And that's a shocking statement, because most people wouldn't think the Old Testament. El siguiente párrafo dice, segundo, el poder del Evangelio se conoce cuando lo predicamos a través de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esta declaración puede ser un poco choqueante porque, claro, la mayoría va a decir, no, tenemos que predicarlo desde el Nuevo Testamento, y no considera toda la verdad que hay en el Evangelio en cuanto al Antiguo Testamento. He says the gospel permeates the full redemptive story of the Bible. And as a pastor preaches through different passages, you can just read the next sentence. Yeah. El libro continúa y dice, el Evangelio invade toda la historia redentora de la Biblia. Es una experiencia poderosa escuchar cómo un pastor predica a través de diferentes pasajes de las Escrituras y ver cómo ese pasaje del Antiguo Testamento apunta hacia el Mesías venidero, o cómo esa carta de un apóstol apunta hacia el significado de la cruz. Siempre hay poder cuando el Evangelio se declara en su forma más simple, pero hay un poder único que da vida a una iglesia moribunda cuando ese Evangelio se predica de ciertas maneras, semana tras semana, convirtiéndolo en el latido del corazón de una iglesia local. So, I think that is a helpful way to think about it. Deliberate, continual teaching of the Word of God and showing how the Old Testament connects with the New Testament. In fact, the Apostle Paul does this all over the book of Romans. One of the things I've been blessed about in our exposition of Romans is just to see how many times he is defending the gospel by quoting the Old Testament. In Romans, and especially, sorry, I'll let you uno de los ejemplos que él menciona grande en cuanto a esto de poder explicar y defender el Evangelio a partir de la escritura del Antiguo Testamento, lo ve en Romanos, y fue uno de los beneficios que él obtuvo al poder predicar la serie en Romanos. For example, Romans 3:10,
he's quoting the Old Testament to say that there's none righteous. We all know Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory. Entonces, por ejemplo, Romanos 3:10, cuando habla de que nadie busca a Dios, o Romanos 3:23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. But 3:23 is kind of the concluding summary of what he's been building up from 3:10 through 18. Pero ese versículo 23 que todos conocemos es como la conclusión, el resumen de lo que él está viniendo desarrollando a partir del versículo 10. So his doctrine and understanding of sin is being informed by what the Old Testament has to say, and he's quoting Psalm 14 in verse 10 to say, there is none righteous, not even one. Entonces su conocimiento doctrinal del pecado y su enseñanza doctrinal del pecado ahora en el Nuevo Testamento viene de lo que él sabía del Antiguo Testamento. Él en el versículo 10 al 12 está citando Salmos 14, del 1 al 3. And then, you know, I mean, you can just keep going all the way through, but I'm in Romans chapter 10 right now, and the amount of times he references the Old Testament is it's staggering. And in chapter 9, as he's talking about who is saved, how can they be saved, he's quoting in Romans 10, for example. Let me quickly go there. Romans 10. You know, we also know verses 9 and 10 very well. You'll hear those preached a lot. But how is Paul building and proving that? He's proving the truth of verses 9 and 10 from verse 11 and 12 and 13 by quoting Old Testament texts. So how can we be sure that if you confess with your mouth and believe in your heart, you will be saved? Well, how do we know that, Paul? Well, verse 11, he says the word for, and now he's saying, here's the reason, the word for, here's the reason we know this. And then what does he do? He quotes verse 11, he quotes the Old Testament. Entonces cuando llegas, por ejemplo, a Romanos 10, también versículos conocidos, ¿no? 9 y 10, que habla de que si confesamos con la boca que Él es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y claro, decimos, bueno, pero Pablo, ¿cómo sabemos que todo esto es cierto? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Bueno, y él, la razón que da, versículo 11, el pues, es basado en el Antiguo Testamento, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y empieza a citar un montón de versículos del Antiguo Testamento. Entonces ves ahí cómo él está usando el Antiguo Testamento para usar y para enseñar el Evangelio en el Nuevo. In other words, Paul is revealing, and remember, chapters 9, 10, and 11 of Romans is dealing with the issue of the Jews, which is a very big topic in the world today, right? Anti-Semitism. He's doing what about first 8 chapters of Romans? Everybody's sinners, Jew and Gentiles. The solution is Christ, the gospel. And chapters 9 and 10, well then, if the Jews are blessed and they are God's people, how come not more of them are getting saved? How come more Gentiles are getting saved than Jews? Well, that's what he deals with in chapter 9, 10, and 11. It's the issue of the Jews and why not more Jews are getting saved. So if he's going to take up that issue, how do you convince a Jew as an apostle? You don't make up your own truth. You go back to what the Jews already respect, and that is the Old Testament scriptures, the prophets, Isaiah, Hosea, Moses, Abraham, and he keeps demonstrating all of this from the Old Testament. Entonces hablábamos de que él está ahora trabajando en el capítulo 9 y 10 y el 11 también, ¿no? Que trata acerca del pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces del 1 al 8, en Romanos vos ves que todo el mundo está bajo pecado, pero ya en el 9 y en el 10 empezás a ver cómo puede ser de que los judíos, el pueblo de Dios, no hay más de ellos convirtiéndose al Señor, no hay más de ellos siendo salvos. Entonces Pablo empieza a querer llevarles el Evangelio a ellos, y cómo convences a un pueblo que conoce las Escrituras, cómo convences a un pueblo judío, a un pueblo que conoce la palabra. No vas a poder vos inventar un argumento, sino que lo que tenés que hacer es llevarlos a las Escrituras, a lo que ellos valoraban, a lo que ellos respetaban. Y esto es lo que está haciendo Pablo en estos capítulos. So there's a sense in which every sermon is aimed at unbelievers. Every sermon is dealing with unbelievers, because in every sermon there's always
an element of the gospel that we're clarifying, an element of the gospel that we're defining. And this is what Paul does in Romans. He's addressing some of those issues. Okay, así que siempre hay un aspecto de los mensajes que van a estar orientados para los inconversos. Esto es lo que vemos también acá en los mensajes de Pablo. Él está escribiéndole a los romanos, a creyentes, pero él está trabajando en poder apelar a los inconversos también a que puedan, a la luz de las escrituras del Antiguo Testamento, creer y abrazar el Evangelio. And he does it by connecting dots, Old Testament to New Testament, and helping people see the scriptures are living and alive from the Old Testament all the way through to today. Y lo que está haciendo Pablo es conectar esos puntos, ¿no? Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y de esa forma queriendo apelar a esta gente a que ellos puedan poner su confianza en las Escrituras, mostrándole que es una palabra viva desde el Antiguo Testamento hasta ese tiempo que ellos la estaban recibiendo. So, in one sense, every sermon on a Sunday doesn't have to be a gospel sermon, but it should have an element that clarifies the gospel, builds on the gospel, and we demonstrate that, connect dots to help people understand the power of the gospel. Entonces, si bien no es necesario que, o no va a pasar de que todos los mensajes de un domingo en un sermón sean mensajes evangelísticos, sí cada mensaje tiene que contener el Evangelio. Tiene que ir ayudando a la gente a comprender mejor el Evangelio. Tiene que ir aclarando y demostrando cómo el Evangelio se conecta con esto que estamos enseñando. Entonces, en ese aspecto, sí hay mucho del Evangelio en cada sermón del domingo. So showing the power of the gospel for salvation and the power of the gospel for sanctification. So. Mostrando el poder del Evangelio para salvación y también el poder del Evangelio para santificación. For example, Romans 6. Romans 6:8. Paul talks about salvation and sanctification, all as he describes the gospel. He's saying, verse 6 of Romans 6, knowing this, that our old self was crucified with him in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. So there's justification and sanctification going together. The gospel and the gospel's implication, the gospel for salvation, but the implication of the gospel for salvation. Entonces, en Romanos 6, por ejemplo, Pablo hace esto, apunta al Evangelio para mostrar el poder del Evangelio para ser salvos, ahora lo vamos a ver, y el poder del Evangelio para ser santo. 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces está hablando acerca de la salvación, pero también está hablando acerca de la implicancia del Evangelio en nuestra vida para la santificación. How are we doing on time and questions? ¿Cómo vamos con el tiempo, muchachos, y con las preguntas? Do we need to finish or do we need to go through 6 and 7? ¿Tenemos que terminar? ¿Alguno se tiene que retirar o podemos avanzar con las últimas dos que quedan? Creo que tenemos hasta y media. Sí, capaz que avanzamos una más. Bueno, we have until 20:30, 8:30 here. So perhaps we can tackle one more. Okay. Okay. Entonces, la pregunta 6, vamos a avanzar con la próxima y ahí vamos a cerrar, es cómo debería responder si me doy cuenta que fui demasiado rápido en mi trato con un creyente que fue un creyente débil, que tuvo una enseñanza pobre y yo lo estoy tratando como si fuese un falso convertido. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo debería yo responder si me doy cuenta que fui muy rápido, en cierta manera, para juzgar como no convertido a un creyente débil y que ha tenido una enseñanza pobre o deficiente? Number 6? Yeah, I can deal with that pretty quickly and then maybe even quickly finish number 7. Okay. But number 6, if you realize that, go and ask that brother's forgiveness. Go and explain to him. Depending on the situation, I wouldn't necessarily say, hey, you know what?
I've always thought you were an unbeliever. I wouldn't go like that, but I would focus on trying to build a relationship with that brother and understand them better, and even just asking their forgiveness to say, hey, there are some things about you that I have not understood well. I sometimes took your questions, your lack of interest, I interpreted them as sometimes you wanting to fight against the church and the leadership, but now I'm seeing that you really just want to understand and grow. Would you forgive me for not being more patient? Rather than making it about a salvation issue. It's more about your patience and shepherding. No lo haría. Uno plantea, la respuesta a esta pregunta es, bueno, en primer lugar, si entendiste que hiciste esto, pedirle perdón, pero quizá no sería el punto, bueno, perdóname porque yo pensé que eras un inconverso, así directamente, sino de una manera más pastoral vos podías acercarte y poder plantearle de que si hubo, de que quizás en otro momento vos habías malinterpretado sus preguntas o sus consultas o incluso leído como oposición a algunas actitudes de él, pero que ahora, habiendo ya generado una relación más cercana con esta persona, podés entender de que no era así. Entonces no vas a quizá ir a decirle, pensé que eras inconverso directamente, pero sí en esta relación que vos vas a querer ir creciendo con él, poder pedirle perdón, en decir, mira, creo que malinterpreté alguna de estas actitudes o alguna de estas consultas o posturas que traías como una cuestión de querer pelear con la iglesia y yo lo interpreté mal, por eso quiero pedirte perdón. Number 7, you want me to deal with that real quick? 3 minutes? Yeah, sure. La última pregunta, vamos a atenderla ahí en 3 minutitos que nos quedan. Dice así, ¿cómo puedo reconocer que estoy usando mal, segunda de Timoteo 2:2, como una excusa para evitar mostrar cuidado para la gente que se opone a mi ministerio? ¿Y cómo puedo mantener un balance correcto en esto? Okay, so two things, two general types of personalities. For the brother who struggles to build relationships, he's not as relationship driven. This is going to be something he's going to have to wrestle with. If he knows this is his tendency, just ask his wife, ask some of the men in the ministry, hey, do you see me withdrawing more and more from the relationships of the church? You know that this is my big struggle, my area of weakness that I need to grow in. I need to be more relationship oriented. I have to work hard at those things. So for that brother, it's going to be easy to withdraw. Entonces, esta respuesta la podríamos ver en función de la personalidad de los hermanos. Aquel hombre que tiene una personalidad quizás más cerrada y que le cuesta más desarrollar relaciones, puede que esta sea un área en la que él va a luchar más, sea un área de debilidad, en la que dice, bueno, yo me voy a enfocar solo en los fieles, en la persona que están respondiendo y no con el resto de la iglesia. Así que ahí podría bien poner a tu esposa como una persona que te ayude a ver eso, o al resto de los hombres del ministerio, diciéndole, quiero que me avisen y quiero que ustedes me señalen cuando me vean retrayéndome de las relaciones con el resto de la iglesia, no solamente con un grupito de personas que están respondiendo fielmente. So that brother needs to pursue relationships and be intentional about relationships by serving relationships, even the ones that hurt him, even the ones that criticize him, and showing them that the power of the gospel is, and his faith in the Lord enables him to overcome what Jesus says when someone wants to take your cloak, you give them your whole tunic. If they say 1 mile, 2 mile, bless those who persecute you, bless those who insult you. That is what we can only fight when we are trusting in the ministry of the word, and the ministry is not about ourselves. We're putting to death our insecurity, our fears, and the way we do that is by asking the Lord to fill our heart with faith to serve those relationships, even the ones that hurt us. Entonces esta persona que quizás es más retraída a generar relaciones va a tener que trabajar ahí, y la forma de trabajar con estas personas con las que quizás, inclusive con personas que la han lastimado, la han herido, la forma de trabajar con ellos va a ser a través del servicio, a través de servirles. Y esta es la mentalidad y la enseñanza que el Señor nos deja, ¿no? Si te obligan a llevar la carga 1 milla, llévala 2. Si te piden tu túnica, dale también tu capa.
este es el corazón que el Señor nos está mostrando. Entonces, por medio de servir a estas relaciones con las que Él les cuesta tratar, va a ser la forma en la que Él va a tener que trabajar. But for the brother who's very relationship oriented and very outgoing, sometimes he's going to be more sensitive to people's criticisms and maybe sensitive and easily discouraged. So he's going to have to fight that temptation to not go down in discouragement, self-pity, and have an Elijah complex. Nobody loves me, you know, they all want me. There's nobody else left but me, Lord. No, I have actually a lot more men reserved for the gospel. 7,000. What? Entonces, por el otro lado, para aquella persona que es muy relacional y que genera vínculos muy fácilmente, quizás lo que esa persona va a tener que luchar es en cómo maneja la crítica, porque esta persona, las relaciones son tan importantes para él que cuando él recibe una crítica o una mirada negativa de parte de alguien, eso puede desanimarlo muy fácilmente y empezar a, lo que nos decía Steve, es tener este complejo de Elías, ¿no? Bueno, no, nadie me quiere y estoy solo, y lo que va a tener que trabajar es no dejar que esa crítica lo haga caer tan bajo y lo haga deprimirse. Entonces quizás esa va a ser el área en la que esa persona orientada más hacia las relaciones va a tener que estar atento. Look at chapter, here's a verse I'll finish on, 2 Corinthians 3, 4 through 5. Fíjate el último versículo, 2 Corintios 3, versículos 4 y 5. Because what that question is really identifying is how to fight and deal with insecurity. And fear, sinful fear and insecurity, you know. Lo que esta pregunta está apuntando es cómo batallamos contra el temor pecaminoso y la inseguridad personal. And Paul says, you know, we have confidence through Christ toward God. In other words, our confidence about you, Corinthians, is in Christ. It's rooted in Christ. And look at what he says in verse 5. Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy comes from God. Our adequacy, our sense of confidence and security doesn't come from within us. It comes from God, who has made us, verse 6, who has made us adequate or competent servants of the new covenant. Entonces estos versículos del 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y él está diciendo, poniéndose en los pies del apóstol Pablo, ¿no? Para con ustedes, Corintios, nuestra confianza que tenemos delante de ustedes no es una confianza que viene de nuestro propio sentido de seguridad personal, sino que esta confianza viene mediante Cristo para con Dios, es algo que el Señor nos da. Y el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nuestra competencia, nuestra confianza delante de ellos no era un producto de su seguridad personal, sino que era algo que provenía de parte de Dios. So in other words, he's saying even all the hurt that this church caused him, all the criticism of this church, he says, well, I have confidence that God is at work in them through all of this. And obviously, God is the one that has made us able to deal with this. He is at work. The evidence is the way they're treating us. God is at work in their hearts. And my confidence is in the Lord, not in myself. Entonces, a pesar de todo el daño que esta iglesia le estaba causando a Pablo, él dice, yo entiendo que el Señor sigue trabajando en ustedes, y Él está trabajando en ustedes, y al mismo tiempo está obrando en mí. Y esa confianza que yo tengo respecto de ustedes, en mi corazón, es algo que viene directamente del Señor. My confidence is in the promises of God. My confidence is in the prescriptions of God's word. My confidence is in the commands of Scripture, not my personal reputation, not whether people like me or don't like me. My confidence is in what I want to be approved by God, not approved by man. And God has made me, He's given me all the things I need to serve Him. So I don't need to be fearful and feeling self-pity and
insecure. Mi confianza, dice Pablo, va a estar puesta en los preceptos de Dios, en los mandamientos de Dios, en la enseñanza de su palabra. No tengo por qué estar temeroso de los hombres. Y el Señor me ha dado todo lo que necesito para poder servirle fielmente. Entonces eso es lo que voy a hacer. No estoy intentando agradar a los hombres, estoy intentando agradar a Dios por medio de todo lo que Él me ha dado para hacer y con la competencia que Él nos ha hecho ministros.